Bien, en la anterior clase lo habíamos dejado justamente en esta parte donde estábamos viendo el ejemplo de aplicación del interés compuesto. Les mencionaba que el interés compuesto en cierta forma dentro del Código de Comercio está prohibido. O sea, nadie puede cobrar, ni siquiera los bancos, ni siquiera deudas entre personas, que se pueda cobrar un interés compuesto, dado que el hecho de capitalizar los intereses lo único que hace es que la deuda se incremente, ¿no? Pensémoslo así. Si usted presta 100 bolivianos, la idea es pagar los intereses sobre el préstamo, que eso ocurre en el interés simple. Pero cuando hablamos de interés compuesto, que es el tema donde estamos viendo, esos intereses que se van ganando, generando o devengando a lo largo del tiempo, se van cada vez sumando al capital inicial. Entonces, se sumamos al capital y a ese nuevo capital le volvemos a aplicar otra vez el interés, y lo que vamos a ocasionar es calcular intereses sobre intereses. Eso hace que la deuda evidentemente crezca de forma exponencial, y es por esa razón también de que dentro de la fórmula tenemos que un exponente, ¿no es cierto? Aquí tenemos dentro de la fórmula el interés compuesto. Pero ocurre algo bastante curioso en la normativa boliviana, y es que en la normativa boliviana lo que tenemos que para el caso del interés compuesto se aplica en lo que es la parte de los intereses que uno paga por deuda tributaria. ¿A qué me voy con esto? Cuando uno tiene que presentar las facturas para pagar el tema de los impuestos, siempre son con vencimientos, con fechas. Pero si esas fechas no se cumplen, es decir, la empresa demora más tiempo para pagarle al Estado, entonces el Estado tiene la obligación de cobrarle un interés, o intereses moratorios que le llaman ellos. Estos intereses moratorios van a depender mucho de cuánto tiempo es lo que estamos demorando para pagarle el impuesto. Por ejemplo, si el NIT termina en 0, normalmente hay que pagarlo cada 13. Cada 13 de cada mes se paga el tema de los impuestos. Y lo que ocurre es que si uno se atrasa y que se lo paga el 14, el 15, lo que va a ocurrir es que hay que pagar impuestos, hay que pagar los impuestos y los intereses. Y según la fórmula de impuestos nacionales, esta es la forma de calcular los intereses moratorios, que tenemos igual al interés moratorio, va a ser igual al tributo omitido actualizado, es decir, el impuesto que no se pagó, o sea que se omitió, y actualizado a las UFBs. Ya sabemos cómo actualizar a las UFBs, ¿no? Del Banco Central de Bolivia hay que ver las dos fechas desde el vencimiento hasta la fecha que se está haciendo el pago. Hay que actualizar, eso aumenta el monto. Y adicionalmente a aumentar el monto, Impuestos Nacionales aplica el interés compuesto, que justamente es esto. Si yo lo traslado todo esto a la fórmula que estamos viendo nosotros, de interés compuesto se trasladaría de esta forma. Mi interés, que es el interés compuesto, para calcularlo, yo tendría justamente esto, ¿no? El tributo omitido vendría a ser como mi capital actual. La parte de los intereses, que es justamente esta parte, 1 más el interés, elevado a la n, aquí está elevado a la n, y se añade un menos 1 precisamente para centrarnos en calcular los intereses, porque no necesitamos calcular
vamos a llamarlo así, el valor futuro, ¿no? Porque el valor futuro está solamente sin tomar en cuenta esto, ¿no? Solamente la fórmula queda aquí. De esa forma se calcula el interés futuro, o mejor dicho, el valor futuro. Entonces la idea es que no utilicemos esa forma, ¿ya? Voy a ir aceptando a las personas que están ingresando. Bien, ¿ya? Entonces eso es lo más curioso, que el Código de Comercio boliviano prohíbe explícitamente que no se utilice el interés compuesto como parte de acuerdos o contratos que se hagan por préstamo. No obstante, cuando se trata de calcular los intereses para moratorios para pagar el impuesto, ahí sí aplican la fórmula, ¿ya? Y esto está normado. Es parte esto de la materia de sistema tributario que van a llevar su segundo año, pero a modo de que estamos viendo esta parte de matemática financiera, para que ustedes puedan corroborar que aquí en esta parte sí se ocupa el interés compuesto. Entonces, ¿cómo calcula impuestos nacionales? La fórmula dice que los intereses se capitalizan diariamente. Cada día están capitalizándose los intereses al nuevo capital que ocupa o que se ha omitido, ¿no? Y por eso se ocupa también el 360 días de año comercial. ¿Bajo qué régimen son las tasas? 4% nos van a cobrar desde el vencimiento hasta el último día del cuarto año. Es decir, si nos atrasamos 4 años cabalito, nos van a cobrar una tasa de interés del 4% anual, que se capitaliza diariamente. Una vez que pasemos al quinto año, ahora la tasa sube al 6% hasta el séptimo año, si no lo pagamos. Y ya de plano, desde el séptimo año o desde el octavo año del primer día, ya llega a 10% que se paga de tasa hasta la fecha que se está pagando la deuda. Siempre y cuando hay que actualizar, ¿no?, el tributo omitido desde la fecha que no se pagó hasta la fecha de pago. Entonces imagínense actualizar de 10 años, es una locura el dinero, y encima meterle interés compuesto. Por eso es que las deudas tributarias se hacen enormes, gigantescas, ¿no?, que terminan embargando casa, lamentablemente. Por ejemplo, vamos a calcular, vamos a hacer un ejemplo sencillito para poder calcular los intereses moratorios. Si por ejemplo la deuda tributaria omitida y actualizada a las UFBs actuales llegamos a tener 2.593,78, o sea, ya una vez actualizada con las UFBs, y queremos pagar esta deuda a los 180 días de mora, es decir, desde la fecha que teníamos que haber pagado el impuesto, no lo pagamos y lo pagamos a los 108 días, porque nos enteramos o nos llegó una notificación, algo por el estilo. La pregunta es cuánto es lo que tenemos que cancelar por intereses moratorios. Entonces vamos a aplicar la fórmula que nos da impuestos nacionales, que es justamente esta, que es exactamente interés compuesto. Y vamos a ir reemplazando, ¿no? Reemplazamos la parte del tributo omitido actualizado, que es 2.593,78. Esto evidentemente no es parte de la materia actualizar a las UFBs y demás, ¿no? Esto ya está actualizado con las UFBs. Luego, el tema de la tasa. La tasa depende de esto, ¿no? Cualquiera de esas tres tasas es la que vamos a aplicar dependiendo de los días de mora. En este caso son 108 días. 108 días estamos hablando estamos en este periodo, ¿no es cierto? Es menos de 4 años y tenemos que pagar el 4%. Entonces vamos a reemplazar el dato. En vez de 4% colocamos 0.04. Y a ese monto lo dividimos entre 360 días, como para tener una tasa de interés diaria, ¿no?
por así decirlo. Luego lo vamos a elevar a el número de días. En este caso son 108 días. Este resultado de aquí me va a dar una tasa en días diaria, y aquí tengo también el número de periodos en día, entonces no pasa nada. Ahora vamos a calcular a qué va a ser igual este monto, ¿no? Para eso voy a llevarlo a la calculadora y voy a ponerlo así: 2593.78 por, abrimos paréntesis, vamos a abrir dos paréntesis, tal como está aquí, uno más, abrimos el cociente, 0.04 dividido entre 360, cerramos paréntesis, ahí. Ahora todo este resultado lo vamos a elevar a 108, y a todo ese resultado le vamos a restar menos 1. ¿Ya? Entonces ya acabamos de meter toda la fórmula. Insisto, esta fórmula está en la ley, en la normativa, si tal cual me la traje, como está escrita. Le damos igual, y lo que se tendría que pagar por tema de intereses moratorios es de 31 bolivianos con 31. Eso es lo que se pagaría por 108 días. Entonces aquí la respuesta a esto sería 31,31 bolivianos. ¿Ya? Entonces básicamente ese vendría a ser el resultado, ¿no? Aplicando la fórmula de interés simple. No sé si hay alguna pregunta, duda, chicos. Hoy día se han conectado varios. Eso está bueno, qué bien, qué bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Bien. Y entonces esta es la forma que hace Impuestos Nacionales para calcular. Y esto es bastante aplicado en la vida diaria contable, cuando tenemos los casos que no hemos logrado pagar a tiempo los intereses, o mejor dicho las deudas. Tenemos que aplicar un interés, ¿no?, por mora. Y en este caso Impuestos Nacionales por 108 días de mora nos va a cobrar 31 bolivianos con 31 centavos. Entre comillas, porque impuestos hay que redondear esto. No le gusta que se le pague con decimales, ¿no?, sino que hay que redondearlos. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, más de lo mismo, solamente que vamos a volver a aplicar la fórmula. ¿Ya? Nuevamente la fórmula. Me dice aquí que el tributo que se omitió en este caso son 5.000 bolivianos. No hemos pagado. Entonces la idea es pagar esto actualizado y además con intereses moratorios. Y queremos pagar esta deuda a los 3.960 días, es decir, a los 11 años. Calcular cuál es el interés moratorio que se debe cancelar. Aquí lo gracioso es que Impuestos Nacionales muchas veces no notifica, y ya cuando lo hace, ya las deudas son enormes. Ya nos llevamos la sorpresa, ¿no? Vamos a ver cuánto nos salen los intereses por habernos olvidado 11 años y no hemos pagado eso.
Entonces se actualizó el tributo emitido, llegó a ser 5.000 bolivianos que se tendría que haber pagado. Vamos a ver la tasa de interés. En este caso son 11 años, equivalente a 3.960 días. Y estamos frente a este tipo de tasa, ¿no? Al 10%, dado que ya pasó los 8 años y recién vamos a pagar al 11º año, son 10%. Así que la tasa en este caso va a ser del 10%. Mantenemos dividido entre 360 porque la idea es una capitalización diaria prácticamente. Y el número de periodo en este caso son en días también 3.960 días. Vamos a ver cuánto sale en este caso, ¿no? Tendríamos 5.000 por, abrimos dos paréntesis, uno más, tenemos 0.10 dividido entre 360, cerramos paréntesis y vamos a elevar a la potencia de 3.960. Bajamos y anotamos menos 1. Y ya tenemos el saldo. Le damos igual. Y fíjense en este caso los intereses. Los intereses que salen son de bolivianos, a ver, veamos, son 10.018 bolivianos con 54. 10.018 bolivianos, 54. Solamente de intereses por no haber pagado hace 11 años. Entonces no van a cobrar esto de intereses, el doble técnicamente de lo que se debía inicialmente. ¿Ya? Entonces esa es la fórmula que se hace en los casos para calcular los intereses moratorios. Lo que quería que puedan ver era simplemente que para calcular esos intereses moratorios en impuestos se aplica la fórmula de interés compuesto, ¿no? Contradictorio a lo que dice la norma del Código de Comercio, que mencionaba que no estaba prohibido cobrar interés sobre interés, ¿no? Pero ahí son de las cosas curiosas que tenemos en las normativas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Consultas? Perdón, me di cuenta que no estaban viendo lo de la calculadora, ¿no? Ya, a ver. Vamos a ver cómo metíamos esto a la calculadora. Esto de aquí decía 5.000 por, nuevamente, 1 más la parte de la tasa 0.10 dividido entre 360. Esto lo voy a elevar a 3.960 los días. Y luego ese resultado lo resto menos 1, ¿no? Y cierro paréntesis. Esa vendría a ser la fórmula tal cual como nos la da impuesto. Le doy igual y ahí obtengo el resultado, ¿no? 10.018,54. De esa manera se calcula. Bien, vamos a continuar a ver la parte del interés compuesto. En este caso me dice que capital debe invertirse ahora al 12,69% anual, que se capitaliza por bimestre para tener 40.000 bolivianos en 10 meses. Entonces para eso vamos a traernos la fórmula del interés compuesto. Antes de continuar, quería hacerle una pequeña consulta, licenciado. Bueno, de hecho nos la vamos a traer de nuestras diapositivas.
A ver. Para que mantengamos los mismos datos, ¿ya? Me lo voy a traer de aquí. Che, este teléfono está mal. Lo voy a llevar acá. Ahí está mi fórmula del interés compuesto. Característica diferente con el interés simple es que era esta n era elevada a la potencia. En interés compuesto es así, ¿no? Después todo lo demás se mantiene con la excepción de que esto es a la potencia. Ahora me dice que capital debe invertirse ahora al 12.69% anual capitalizable bimestralmente para tener 40.000 en 10 meses. Vamos a ir colocando los datos. En este caso los datos que tengo, primero me dice el capital que debe invertirse ahora, quiere decir que mi C, eso es lo que no conozco a la fecha. Lo que sí conozco es el valor futuro o el monto. En este caso el monto va a ser de 40.000 bolivianos. Ese sí conozco. Porque me dice que en el futuro quiero obtener 40.000 bolivianos. Luego, la tasa de interés, tengo la tasa nominal, que le voy a llamar J en este caso. Porque me dice esto, ¿no? 12,69% anual capitalizable bimestralmente. Por el simple hecho que indica esto, no es la I, sino que hay que transformarla. En este caso es 12,69% anual capitalizable bimestralmente. Capitalizable bimestre. Y nuestra N en este caso es 10 meses. ¿Ya? Ahí tenemos todos los datos, entonces podemos ir reemplazando. Primero, necesito encontrar la I. Entonces para hallar la I, lo que yo tengo que hacer es, la I va a ser igual a lo siguiente. Tengo que dividir 12,69%, en este caso 0.1269, que es anual capitalizable bimestralmente. Yo debo hacerme la pregunta, ¿no? ¿Cuántos bimestres hay en un año? Lo tengo que dividir entre ese resultado. ¿Cuántos bimestres tenemos en un año? Cada bimestre son 2 meses. Y si queremos calcular cuántos bimestres hay en un año, son 6 bimestres, ¿no es cierto? Porque 6 por 2 son los 12 meses. Y obtengo ese valor, ¿no? Si yo lo hago en porcentaje o lo multiplico por 100, obtendría este resultado. Que básicamente este resultado sería por bimestre. ¿Ya? Es 2,12% bimestral o bimestre. Bien, ahora, una vez que ya tengo nuestra I, ya puedo reemplazar los datos. Entonces, reemplazo los datos en la fórmula y obtengo lo siguiente. Primero, como me dice, hálleme la C. Entonces la C, como está a este otro lado, yo voy a pasar todo esto que está multiplicando a pasar a dividir. Entonces en este otro lado voy a obtener lo siguiente. Una vez que ya lo mande a dividir, sería, a ver, uno más, la I, poner potencia aquí, uno más I elevado a la I. Entonces borro esto porque ya lo estoy mandando a dividir y esto lo borro. Me quedaría con esto, con esta parte de acá. Y ya una vez teniendo esta fórmula, que es lo que yo necesito encontrar es la C, entonces reemplazo los datos. Reemplazo los datos y voy a obtener lo siguiente.
De hecho, esto lo vamos a poner al otro lado para ir reemplazando los datos. Okay. Y voy reemplazando los datos. La M en este caso es 40.000. Está 40.000. Dividido. La I, que es 2,12, pero para poder agarrar todos los decimales voy a ponerlo en fórmula. Sabíamos que es 12.69 y lo dividíamos entre la cantidad de bimestres. En este caso son 6 bimestres. Ahora, la N que está elevado, yo no puedo trabajarla y ponerla así, por 10, porque incurriría un error, dado que la tasa está en bimestres. Al hacer esta división se convierte en bimestres, pero tengo los meses bueno, tengo el número de periodos de meses. Tengo que transformar en bimestre. Así que voy a hacer el cálculo. Voy a decir, si 2 meses es equivalente a un bimestre, 10 meses, que es lo que yo necesito encontrar, ¿a cuánto equivale? En bimestres, ¿no? ¿Cuántos bimestres equivalen? Ahora simplemente voy a multiplicar cruzado, ¿no? 10 por 1, 10 dividido entre 2. Ese va a ser mi fórmula. Entonces voy a elevarlo a 10 dividido entre 2. Eso sería, ¿no? Que sería 5 en todo caso, son 5 bimestres. Y ya, con esto ya tengo la fórmula. Ahora simplemente lo meto en la calculadora. Y voy a tener esto, ¿no? Abro el cociente, digo 40.000 dividido entre 1 más. Abro también otro cociente, 0.1269 dividido entre 6. Y a todo eso lo voy a elevar entre la división de 10 dividido entre 2. Sabemos que es 5, ¿no? Puedo ponerlo así, 10 entre 2 o también 5. Y ya, no es más. Tengo acá la fórmula, le doy igual y obtengo este resultado. 36.025. Entonces el resultado de todo esto va a ser igual a 36.025,69 bolivianos. Lo que quiere decir que si yo quiero obtener en 10 meses 40.000 bolivianos, yo debo de invertir hoy día este monto a esta tasa de interés, ¿no? Que se va a capitalizar por cada bimestre. Ahora, preguntas, chicos, dudas, este vendría a ser la respuesta. Ay, ahora sí estaba sin parlante, sin audio. No sé si alguien habló tal vez hace un momento, a ver, o estamos bien hasta ahí. Por ahí vi una manito, creo que estábamos bien hasta ahorita. Bien. A ver,
Otra cosa que quería enseñarles en esta parte era la aplicación del interés simple, es decir, dónde podríamos encontrar quizás el interés simple para ver si se aplica en la realidad o no se aplica. Podríamos ver en el tema de los fondos de inversión, aquí en cualquiera de las SAFIs que existan en Bolivia. Por ejemplo, esta, la que tengo aquí, que están viendo en su pantalla, es del grupo Fortaleza. El grupo Fortaleza también tiene un banco. Entonces el grupo Fortaleza son bastantes empresas, bastantes grupos, es un grupo económico bastante amplio, y una de esas empresas es una SAFI. ¿Qué sería una SAFI? Es un fondo donde podríamos nosotros invertir dinero y que nos paguen quizás una mejor tasa de la que podíamos encontrar en el mercado o en la banca tradicional. A ver, por ejemplo, esta SAFI tiene todos estos tipos de productos de inversión, tanto dinero, veo aquí con familias con ingresos constantes, aquí hay en UFBs, que ahorita está bastante se está queriendo promover, ¿no?, el tema de las UFBs para poder ahorrar en UFBs por todo esto de la inflación. El Banco Central está tratando de que la gente, o incentivarlos a que ahorren UFBs, ¿no? Tenemos también Fortaleza Multiplica, Ganancia, etcétera, ¿no? Dependiendo, uno puede ir viendo en dónde poder invertir. Entonces, por ejemplo, acá me voy a ir acá al primero, al que dice fondo de familia, y dentro de esto tenemos la descripción del fondo. Quiere decir, a ver, dónde puedo invertir y cómo y en qué van a agarrar mi dinero y dónde lo van a poner. Más o menos nos da un detalle. Podemos ver el prospecto, es decir, dónde puede estar. La calificación en este caso es muy buena. En este caso no conlleva mucho riesgo. Los números de retiro, etcétera, ¿no? Entonces eso es una buena inversión. Pero me interesa acá. Voy a simular la inversión. Un ejemplo, cuánto es lo que me tendrían que pagar. Y por ejemplo, aquí me dice qué monto desearías haber invertido, es decir, cuánto voy a invertir hoy. Y acá me indica cuánto me va a pagar por cada una de las tasas. Si yo lo dejo a 30 días, me va a pagar 5,58, o mejor dicho, es lo que ha rendido el fondo. En este caso, 90 días atrás ha sido de 5%, 180 días atrás 4%, y así sucesivamente. Quiere decir que la tasa que rindió el fondo en 90 días es de 5%, y las ganancias se han reflejado de esta forma, ¿no? Si uno haya invertido 10.000, haya tenido ganancias 125, y por lo tanto su capital haya incrementado a 10.025. ¿Cómo podemos corroborar si esto está bien o no las están charlando? Vamos a ver, aplicar el interés simple. En este caso, el interés simple, la fórmula es igual a capital por, en este caso, la tasa. La tasa en este caso es 5%, 0.05, por el plazo, en este caso es 90 días, pero como está en días, yo lo puedo llevar a años, dividiendo 90 entre 360. Porque así lo toman, fíjense, los años. Entonces esta es la fórmula del interés simple. Yo le doy igual y fíjense que llegamos exactamente a los intereses que genero, ¿no? 125 bolivianos por 90 días a esa tasa. Entonces, como ven, a ver, veamos uno más. Si lo dejo a 180, aquí la tasa a 180 era 4,60 o 0.0460. Doy igual, llegamos a 230, fíjense, ¿no es cierto? Entonces está aplicando el interés simple, la fórmula de interés simple.
Esto entonces es una forma de poder ver el caso de las inversiones, que uno podría ayudarse para poder simular las inversiones que podríamos generar a diferentes tasas. ¿En qué consiste entonces el interés compuesto? Que yo agarre, si yo estoy ganando 125 bolivianos, mi capital se convierte en esto. Y a este nuevo capital lo vuelvo a reinvertir para que me paguen otra vez una tasa de 5% sobre este nuevo capital. Y si se fijan, este 5% ya va a afectar tanto a los intereses que han sido generados y el otro capital. Ahí estaríamos ganando intereses, 5% sobre los intereses que ya me pagaron en su momento. Eso ya sería interés compuesto, que no es que esté prohibido en las inversiones, pero uno podría utilizarlo como estrategia. Ahora, si usted le va a prestar dinero a alguien con interés compuesto, eso sí está prohibido. Entonces, ahí como ven, estamos viendo cómo se aplica en la vida real lo que estamos viendo, justamente en los libros, en la práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Cómo vamos? Buenas noches. ¿Le podría preguntar algo, licenciado? Claro que sí. Adelante, buenas noches. Le iba a preguntar sobre el interés compuesto. Bien se sabe de que a través de este método se puede capitalizar el interés, ¿no es cierto? Se puede cobrar un interés sobre el interés. Exacto. Pero el Código Civil señala de que eso está prohibido, no está catalogado como anatocismo. Sí, eso. ¿Cierto? Y el anatocismo, bueno, de acuerdo a nuestra legislatura, pues está prohibido. Exactamente, sí, correcto, está prohibido eso. Por eso es que no se aplica en tema de préstamos, pero les mostraba yo que para temas tributarios sí lo aplican. ¿Y quién dice algo? Por eso es que las deudas tributarias se hacen enormes, porque aplican interés sobre interés, aplican el interés compuesto. Sí, de parte del Estado hacia el ciudadano sí se puede. Ajá. Pero el ciudadano no puede hacerlo, digamos. Eso es lo curioso, ¿no? De hecho, esta es la fórmula que está estipulado en la normativa tributaria para calcular los intereses moratorios, y evidentemente está bajo la fórmula del interés compuesto, ¿no? Con un exponente que está elevando a lo que es la tasa, entonces prácticamente está aplicando interés compuesto. Y quizás poca gente lo sabe, pues, ¿no? En esos casos que están aplicando eso. Y como bien usted dijo, por el tema del anatocismo no debería. Si para el caso de los ciudadanos no se tiene o no se debería aplicar interés compuesto porque está prohibido, pero bien que lo aplican para el tema tributario, ¿no? Eso es lo más curioso. Así es. Listo, gracias, licenciado. No hay de qué. Pero son esas cosas, ¿no? Que a veces uno no entiende, ¿no? Para unos aplica, para otros no. El caso igual de los cheques, ¿se acuerdan cuando les mencionaba en el Código de Comercio? Decía que no pasa nada si tanto la parte literal como la parte numeral difieran. Se va a tomar siempre la parte literal. Pero usted vaya al banco con un cheque así, con ese error no se lo reciben, porque el banco se rige en base a la normativa de ASFI, y ASFI no permite que haya esa diferencia en los cheques, por eso se lo rechazan. Y la pregunta es entonces, la ley, el Código de Comercio, ¿a quién aplica? Pues si lo único donde uno puede cobrar los cheques es en el banco. Así que entonces, ¿cómo vamos? ¿A quién hacemos caso? Pero bueno, están así las normas bolivianas. A ver, vamos a ver otro tipo de ejemplo. Aquí me dice que obtenga el monto
que se acumula en 3 años, dice un capital de 65.000 bolivianos. Vamos a invertirlo al 10%, que los intereses se van a capitalizar cada semestre. Entonces va a pasar 6 meses y esos intereses generados se van a sumar al capital, y en el siguiente semestre se va a aplicar el interés al nuevo capital, ¿no? Eso significa capitalizarlo semestral. Entonces vamos anotando los datos. Para este caso los datos, obtenemos un dato de capital que es 65.000 bolivianos. Ese es el que estamos invirtiendo hoy, y la idea que es encontrar cuál es el monto a futuro, lo que quiere decir que la M, esa es la que no conocemos, ¿no? El monto. El plazo en este caso es 3 años. Tenemos 3 años aquí. 3 años. Ese va a ser el plazo. Y aquí la tasa me la da nominalmente, ¿no? Porque me dice capitalizable semestral. Entonces, por lo tanto, no es una I como tal, sino de que es una J. Sería 10%. El porcentaje 10% anual capitalizable semestralmente. Así que esa letra o esa tasa hay que transformar. Y ya tenemos todo. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar la tasa efectiva, que es la I, la que necesitamos. Para eso lo único que vamos a hacer es tomar en cuenta la tasa que me indica el enunciado, que es 10%, y lo vamos a dividir entre la respuesta a lo que se dice cuántos semestres tiene un año. En este caso tiene 2 semestres, tiene cada año. Así que ese resultado va a ser igual, aquí lo voy a anotar. Bueno, ese resultado me va a dar en semestre. De todas formas lo voy a anotar en la calculadora. Entonces dividir 0.10 dividido entre 2, eso me va a dar una tasa semestral. Ahora calculo, simplemente tomo en cuenta la fórmula, aquí está. Me pide hallar la M, simplemente voy a reemplazar los datos. Aquí tengo, en el caso de la C, me da 65.000 bolivianos por 1 más la tasa. Aquí la tasa, la I, ya la tengo acá disgregada. Simplemente voy a hacer exactamente lo mismo. 0.10 dividido entre 2. Ese me da en semestres. Y ahora la N me dice 3 años. Yo lo debo transformar a semestres también. Entonces 3 años en semestres, estaríamos hablando de, si cada año es 2 semestres, estaríamos hablando de 6 semestres. El tiempo en semestres y la parte de la tasa también en semestres. 3 años o su equivalente a 6 semestres. 6 semestres. Y ahora solamente lo llevamos a la calculadora. 65.000 bolivianos por 1 más la tasa, en este caso sería 0.10 dividido entre 2. Todo eso elevado a 6 semestres. Siempre hay que tener cuidado en que la tasa y el plazo tienen que estar en la misma unidad de tiempo. Entonces todo está en la misma unidad de tiempo y calculamos. En este caso es 87.106,22. Esa sería la respuesta final, ¿no? 87.106
16,22 bolivianos. Y listo, ¿no? Entonces este sería el monto que se va a acumular en 3 años si nosotros lo colocamos a una tasa de interés que se capitaliza semestralmente, ¿ya? Que es 87.106,22. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Bien, perfecto. Gracias. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué tiempo se dejó un capital de 10.000 bolivianos que llegó ¿qué tiempo dejó un capital de 10.000 bolivianos que llegó a 50.000? Es decir, pasamos de 10.000 a 50. A una tasa de interés compuesta del 15% anual o 15% semestral, capitalizable bimestralmente. Aquí la pregunta es que me dice cuánto ha sido el tiempo que ha tenido que transcurrir para que el capital que se invirtió pasara de 10.000 a 50.000. Vamos a colocar los datos primeramente. En este caso, el dato del capital tengo que es 10.000 bolivianos. Capital llegó a un monto, a un valor futuro, por así decirlo, de 50.000. Y se aplicó una tasa de interés compuesto semestralmente capitalizable. Entonces, como dice capitalizable, es una J. Una J, que es 15% semestral capitalizable bimestralmente. Y tenemos que encontrar el tiempo, que es en este caso n, no lo conocemos, ¿no? Estos vendrían a ser los datos. Capital 10.000, montos 50.000, la tasa nominal 15%, semestral capitalizable bimestralmente, y el tiempo es el que tenemos que hallar. Ahora, para hallar el tiempo, igual podemos usar la misma fórmula, con la única salvedad de que ahora tenemos que despejar la n. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, para despejar la n, lo primero que podemos despejar es la c, que sería lo más fácil. La c está multiplicando a todo esto, que es donde está mi n. Entonces, esa c va a pasar al otro lado a dividir. Aquí lo voy a armar la ecuación, es decir, esta parte me quedaría de esta forma, la m quedaría arriba y la c abajo. Esto lo voy a borrar, me quedaría así, ¿no? En el primer paso, ¿no? Pasando la c a dividir a la m. Ahora, ¿cómo hago para poder bajar la n? Para poder bajar la n, la única forma es aplicar los logaritmos. Entonces voy a aplicar logaritmo a ambos lados de la ecuación. Por un lado, voy a aplicar el logaritmo neperiano a este lado, la n. Aunque de hecho, voy a ver si tengo la opción. A ver, logaritmos. Aquí tengo el formato.
Entonces, a ver, vamos a aplicar. Aquí está, logaritmo. Es el logaritmo de m sobre c. ¿Está? Y al otro lado también vamos a aplicar lo mismo. El logaritmo natural de 1 más la verdad que en pizarra para mí es más cómodo, ¿no? Porque a veces con el tema del Excel hay que estar agregando datos y más datos. Bien, aquí está. Entonces, para no alterar la igualdad, siempre que uno quiera añadir algo, tiene que añadir a ambos lados de la ecuación. Y eso ya es como dibujo libre. Para poder aprovecharse de la propiedad de los logaritmos, entonces yo aplico logaritmo tanto a este lado como a este lado, ¿no? Aquí están, ambos logaritmos. Ahora, con esa aplicación de los logaritmos, recién puedo bajar esta n. Esta n que está aquí va a bajar a multiplicar. Y me va a quedar de esta forma. Aquí voy a tener la n multiplicando a toda la parte del logaritmo. Entonces esto de aquí ya no tendría, que de hecho lo voy a tener así, 1 más la i. Así me quedaría. Entonces ya de esta manera está más sencillo para despejar la n, que es la que necesito. Bien, ahora voy a ir reemplazando los datos para no llenarme o saturarme con muchas letras. Voy reemplazando los datos. La m, aquí tengo 50.000 bolivianos, dividido entre la c es 10.000. ¿Está? Y al otro lado tenemos 1 más la tasa de interés, pero esta tasa de interés la tenemos que transformar, así que la vamos a transformar esa tasa y decimos, me traigo exactamente la tasa como está en el enunciado y la voy a dividir entre la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuántos bimestres hay en un semestre? Si un semestre tiene 6 bimestres o 6 meses, entonces lo que quiere decir que bimestres va a tener 3 bimestres. 3 bimestres tiene un semestre, porque si multiplicamos 3 por 2 son 6. Ahí. Entonces serían 3 bimestres. Esta tasa de acá me va a dar en bimestres, ¿ya? Y el tiempo también me va a largar en bimestres. Y listo, ahora sí vamos a ir reemplazando los datos y operando lo que se puede. Lo que sí puedo operar ahorita es justamente esta división. Vamos a ver si no me da muchos decimales. 50.000 dividido entre 10.000 me da 5. Entonces aquí yo tendría el logaritmo de 5. Haciendo esa división interna, ¿no? El logaritmo de 5. Luego a este otro lado voy a ver si al dividir 0.15 entre 3 también no me va a dar muchos decimales, o me da así, ¿no? 0.05. Entonces aquí en esta partecita 0.05. Ahí lo tengo. Y ya, ahora ya está simplificado la operación, y lo que podemos hacer ahora, todo esto que está multiplicando la n a mi variable va a pasar al otro lado a dividir, y me va a quedar de esta manera. Aquí va a estar dividiendo el logaritmo. Aquí está, logaritmo de 5. Ya no lo necesito esto. Uy, otra vez acá.
Este tema del Excel me mata. Ahí está. Logaritmo de 5 y dividir entre lo que está aquí abajo. Aquí está el logaritmo. 1 más 0.05. Entonces con eso quedaría. Y ya no tendría justamente esta parte, ¿no? Porque está yendo a dividir. Me voy a hacer un poco más despacio. Entonces ya tendría justamente esta parte, ¿no? N va a ser igual al logaritmo de 5 dividido entre el resultado que tengo. Ahora eso lo llevo a la calculadora y digo, primero hay una división, digo logaritmo, aquí está el botón LN, coloco así y pongo 5, ¿no? Y cierro paréntesis. Y esto lo divido entre logaritmo natural de 1 más 0.05, que eso sería 1,05. Si hago la suma, sumo estos dos, 1,05. Ahí tengo la división y simplemente le doy igual. En este caso me da 32,9869. Así que mi resultado va a ser 32,98. 32,98. ¿Y qué tipo de tiempo sería en este caso como está mi tasa? Aquí mi tasa al hacer esta división me va a salir bimestral, entonces por lo tanto es bimestre también. Bimestres. Así que el plazo que tiene que o que se dejó este capital ha sido 32,98 bimestres, casi prácticamente 33 bimestres aproximadamente. Y a partir de ahí ya, si uno quiere trasladarlo a años, a meses, ya puede hacer las conversiones, ¿no? Con el tema de los tiempos, pero hasta ahí ya podría estar bien, ¿no? Si uno quiere ir más allá, ya lo puede hacer las conversiones. ¿Preguntas hasta aquí? Me acuerdo la anterior clase, esta parte estaba un poco más complicada, pero no sé ahora cómo lo ven. ¿Ya está mejor? Adelante. Adelante, Carla. Adelante, Carla. Está entendible, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Ya está mejor entonces que la anterior clase. Estaba un poco perdido. O mejor dicho, no se entendía mucho. Estaba más grave. Bien. A ver, vamos a hacer otro ejemplo para concluir esta parte. Me dice, ¿en cuánto tiempo se va a triplicar un capital de 8.000 bolivianos a una tasa de interés compuesta del 10% anual capitalizable trimestralmente, ¿no? Nuevamente entonces en el caso del tiempo. Vamos a comenzar con los datos. Me dice cuánto tiempo se triplicará un capital de 8.000. Por lo tanto quiere decir que el valor ahorita del capital es 8.000. Si hablo de triplicar, entonces mi monto ya también lo tengo, ¿no? Sería 24.000 bolivianos, ¿no es cierto? Si 8.000 es mi capital inicial, lo triplico, estoy hablando de 24.000 bolivianos. 8 por 3, 24.000. A una tasa de interés compuesta. Como ya aquí dice capitalizable, entonces inmediatamente me estoy hablando de una J. 10% capitalizable trimestralmente. Es una J, no es una I.
¿qué más tenemos? ¿En cuánto tiempo? Me dice. Entonces debo de encontrar la n, que esa es la que no sé. Listo. Lo único que puedo hacer ahorita primero es encontrar la i. En este caso la i va a ser igual a la siguiente división. Sería el 10% que tenemos ahí dividido entre la respuesta de cuántos trimestres tiene un año. En este caso, ¿no? Aquí como no dice nada, se sobreentiende que es un año. Entonces, ¿cuántos trimestres tiene un año? Tiene 4 trimestres, ¿cierto? Entonces lo dividimos entre 4 y eso me va a dar un resultado de trimestres. Trimestres. Ese viene a ser mi tasa efectiva. Ahora simplemente reemplazo la fórmula. Para eso lo que yo voy a hacer, me podría usar la fórmula que ya tengo aquí. Bueno, de hecho sería esta de acá, que ya está más o menos despejada, ¿no? Voy a reemplazar los datos. En este caso aquí tengo 24.000, luego la C es 8.000. En el otro lado tengo uno más, la tasa. Aquí la tasa es la que voy a poner, la que corresponde. La tasa aquí es 10, 0.10 dividido entre 4. Y voy operando lo que pueda, ¿no? En este caso 24.000 dividido entre 8.000, que sería la primera parte, tengo 3. Así que esto puede ir cambiando. Esta parte de aquí va a ser 3. Lo que me sale acá, ¿no? Igual a n por logaritmo de todo esto. Voy a ver cuánto me sale 0,10 dividido entre 4. No me salen muchos decimales también. Lo puedo trabajar con 0.025. Ya. Listo. Así tengo la fórmula. Lo único que tengo que hacer ahora es despejar la n. Todo esto que estaba multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces voy a quitar esta parte y se va a ir al otro lado de esta manera, y aquí me queda el logaritmo natural de 3. Ahí está. Pensé que no me iba a dejar borrar. Ahí está, listo. Y ya, no es más. Ahora más fácil voy a llevarlo a la calculadora. Simplemente abro el cociente, digo logaritmo de 3, cierro paréntesis, dividido entre el logaritmo natural de 1 más 0,25 es 1,025. Y no es más, ¿no? Hacemos la igualdad y llegamos a 44,49. Sacamos el igual y la respuesta sería 44,49. ¿Qué terminología o en tiempo me la va a dar la tasa? En este caso la tasa está en trimestres, por lo tanto el plazo me va a dar de resultado trimestre. 44,49 trimestres. Ese va a ser el tiempo. Y ese sería el resultado. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Cómo vamos?
¿Dudas, consultas de lo visto hasta el momento? Muchas gracias, Marco Antonio. Levantó el dedito, que está bien. Marco también, Marco Roja, Luzner. Bien, perfecto. Creo que ha quedado claro. Gracias, Carla. Y Luis Fernando. A ver, vamos a ver una cosa más. A ver. Veamos. Bien, así como estábamos viendo en relación del interés simple, lo que es valor presente, valor futuro, vamos a ver ahora los casos aplicados para encontrar valores presentes, pero aplicando interés compuesto. Realmente es lo mismo que el interés simple, solamente que vamos a ocupar precisamente la fórmula del interés compuesto. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto debe depositarse en el banco? Dice, si se desea tener un monto de 50.000 bolivianos dentro de 3 años a una tasa de interés del 20%, convertible semestralmente. En este caso obtendríamos, a ver, quiero ver si no es el mismo. Ah, no es el mismo. Pensé que era el mismo ejercicio. A ver, en este caso me dice el monto a 50.000 bolivianos, porque eso es el deseo y eso es a largo plazo o en el futuro. Son 50.000. El tiempo es 3 años y la tasa, como dice, convertible, inmediatamente pienso en la J, ¿no? Convertible semestral o capitalizable, cualquiera de esas terminologías. Lo primero que hay que hacer siempre es encontrar la I o transformar esto. Y para transformar esta tasa, yo lo que voy a hacer es preguntarnos cuántos semestres tiene lo que me indica la tasa. Aquí, como dice anual, quiere decir un año. La fórmula viene a ser esta, J sobre M, y reemplazo. 20% es equivalente a 0.2 dividido entre el número de periodos. En este caso, ¿cuántos semestres tiene un año? Tiene 2 semestres. Al hacer la división me va a dar 0.1. Eso lo multiplico por 100 para sacar en porcentaje y obtengo el resultado 10% semestral, ¿no? Tal cual como lo tengo acá. Ahora sí, recién puedo calcular. Mi fórmula de interés compuesto viene a ser esta, y lo que yo necesito es hallar el capital. Por eso mando todo esto a dividir al monto. Reemplazo los datos. 50.000 tengo en la parte de arriba como monto, dividido entre 1 más la tasa. En este caso la tasa es 10% semestral. Y el caso del tiempo, acá no puedo llevarlo 3 años, sino lo transformo a semestre, ¿no? Que son 6 semestres, semestre con semestre. Y con eso obtengo el resultado, ¿no? Lo que hay que depositar en el banco hoy día para que después de 3 años se convierta en 50.000 es 28.223 bolivianos a interés compuesto. Vamos a ver otro ejemplo. Dice Perico Los Palotes desea adquirir una casa con un valor de 850.000 dólares. Le pidieron que entregue el 50% de anticipo y 50% en un plazo de 1 año y medio al término de la construcción y entrega del inmueble.
La pregunta es ¿cuánto dinero debe depositar en el banco en este momento para poder garantizar la liquidación de su adeudo? Si la tasa de interés vigente es del 6% anual capitalizable mensualmente. Bueno, en este caso esta persona quiere comprarse una casa por ese valor, ¿no? $850.000. Y le pidieron lo siguiente, ¿no? Que entregue hoy un anticipo del 50% y el otro 50% en 1 año y medio, al término de la construcción y entrega del inmueble. Y lo que quiere hacer esta persona es, bueno, voy a ir al banco y si deposito este dinero hoy día, ¿cuánto debo depositar hoy para que dentro de 1 año y medio yo pueda tener el otro 50% que me va a exigir el banco o me va a exigir la persona en el futuro, sabiendo que el banco está pagando esa tasa de interés? Entonces, bastante inteligente de su parte, en vez de considerar el monto de pagar los 850.000 bolivianos hoy día, ¿no? Está tratando de ganarse con los intereses. Si yo lo dibujo en una línea de tiempo, quiere decir la mitad de los $850.000, es decir, aquí 425.000 se va a pagar hoy y luego dentro de 1 año y medio se tendría que pagar los 425.000 dentro de 1 año. Lo que voy a hacer ahora es llevar esos $425.000, lo voy a traer hacia el presente para poder encontrar su valor equivalente. Y voy a obtener los siguientes datos. Dice el capital, es decir, el valor presente de este futuro al valor presente. El futuro es 425.000 bolivianos, el número de periodos que es 1,5 años o su equivalente 18 meses. Lo transforma a meses porque ya como la tasa me dice capitalizable mensual, al yo transformar la tasa yo ya sé que me va a dar en meses también. Entonces ya me anticipo a transformarlo en meses. La J va a ser 6% capitalizable, ¿no? Por el simple hecho que dice capitalizable, yo manejo con una J. Transformo primero a la I, ¿no? A la I minúscula. Y me hago la pregunta, ¿cuántos meses tiene 1 año? Bajo esa respuesta voy a hacer la fórmula. En este caso esta tasa del 6% la voy a llevar acá arriba, 0.06, dividido entre la respuesta que obtengo de esta pregunta, dividido entre 12. Ese resultado me da 0.005. Lo voy a multiplicar adicionalmente por 100 para hacerlo en porcentaje y me da 0.5% mensual, como lo tengo acá. Recién con esa tasa yo voy a poder aplicarla a la fórmula. Entonces lo que voy a hacer simplemente es encontrar un valor presente y reemplazar los datos acá. La M la reemplazo, en este caso los 425.000, dividido entre 1 más la tasa, en este caso la tasa aquí está mensual, 0.5% o su equivalente en decimales, elevado al número de periodos. En este caso no uso 1 año y medio, sino uso 18 meses. Meses con meses y ya está. Y obtengo $388.507,87. Entonces lo que quiere decir que esta persona va a pagar $425.000 hoy día, y en vez de pagar $425.000 también hoy día para completar la compra de la casa, se va a ir al banco y va a ir a depositar $388.507,87 a esta tasa para que cuando pase 1 año y medio ya obtengan esa cuenta $425.000.
Por lo tanto va a hacer negocio. Cuando llegue ese año y medio va a sacar del banco esa plata y va a poder pagar el otro 50%. Entonces la pregunta aquí, ¿cuánto es lo que ha ganado en esa operación? Tendríamos que restar, ¿no? Los 425.000 menos lo que está poniendo hoy día como parte de inversión para que con esos intereses generados pues pueda pagar la casa. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, de este enunciado? ¿Se entiende? ¿Dudas? Bien, Carla, gracias. ¿Alguien más? ¿Consultas? O está muy fácil, ¿no? Parece que está muy fácil. Bien, a ver, vamos a ver otro. Dice, la empresa Zara planea realizar una inversión de $50.000 para producir un artículo de moda que espera que le genere ingresos de $80.000 dentro de 2 años. Si se considera una inflación promedio del 25% anual, ¿conviene la inversión? La pregunta. A ver, ¿qué quiere hacer Zara en este caso? Quiere hacer una inversión de $50.000 hoy día y quiere producir un artículo de moda. La idea es que este artículo de moda le genere ingresos. Dentro de los 2 años le genera $80.000 de ingresos. Considerando la inflación es del 25% anual, la pregunta es si conviene la inversión. A ver, para poder entender un poquito este caso es como decir, bueno, voy a dedicarme a vender, qué sé yo, a ver, no sé, ropa, un ejemplo. Yo hoy día compro cierta cantidad de ropa a determinado precio, a no sé, 100 bolivianos la polera, por cada polera. Y resulta que por el tema de la inflación yo decido venderlo a ver, no sé, a 120 bolivianos para generar, pero no tomo en cuenta a cuánto voy a llegar a comprar mi nueva mercadería. Entonces imagínense que por el tema de la inflación los precios para la nueva mercadería que llega a comprar me cueste 150 bolivianos y yo ande vendiendo la ropa hoy día a 120, si bien es cierto lo compré a 100 y lo vendo a 120, voy a tener una ganancia entre comillas, pero al tener eso ingreso la inflación me va a comer, pues, ¿no? Porque para comprar la nueva mercadería ya no me va a alcanzar, porque voy a tener 120 y las nuevas poleras que voy a comprar, el nuevo lote, van a estar en 150. Entonces no es negocio venderlo a 120, yo tendría que por lo menos venderlo a 200, ¿no? O 180, para que, pensando que en el siguiente lote, con el tema de la inflación y todo eso, sea negocio. Entonces más o menos va por ahí la misma situación. Entonces quiere decir que dentro de 2 años Zara tiene que llegar a generar $80.000 en ingresos. Lo voy a plantear de esa forma. Entonces en 2 años quiero tener eso, dice Zara. Y voy a hacer una inversión justamente de $50.000 en el presente. Ahora, para poder saber si es o no es rentable, entonces lo único que voy a hacer es traer esos $80.000 al presente, tomando en cuenta que la inflación promedio que se ha venido registrando durante todos los años es 25%. Entonces voy a ver a cuánto equivale esos $80.000 en el presente para saber si es ingreso o no.
aplico el interés compuesto, la fórmula, calculo cuánto va a ser el equivalente hoy día, es decir, el valor presente. Reemplazo los datos, tengo $80.000, divido entre 1 más la tasa de interés, que en este caso es 25%. Aquí ya me da, no me dice capitalizable ni nada. La inflación es así, un porcentaje íntegro, 25%. Entonces 0,25. Como es en años, está bien. Ahora el número de periodos, en este caso es 2 años. Entonces tenemos año con año, no pasa nada, no hay que hacer ninguna conversión. Aplico los datos y en este caso me da este resultado, $51.200. Entonces lo que se va a generar de aquí 2 años, hoy en día, aplicando la inflación promedio, equivale a $51.200. Y acá la pregunta es si conviene o no, y la respuesta corta es que conviene realizar la inversión, dado que actualizando el valor futuro, que son estos 80.000, en el presente valen 51.200, lo cual es $1.200 mayor que la inversión inicial. Entonces estaría bien el negocio, porque sabe de antemano, sabe Sara que si aplicamos estos $50.000, la inversión hoy día para comprar ropas y todo, se espera que de aquí 2 años estos 50.000 lleguen a ser 80.000. Y la pregunta es, al llegar a los $80.000 de inversión, si eso yo lo traigo aplicando la inflación vigente promedio, eso equivale hoy día a $51.200. Entonces, por lo tanto, si vale más que mi inversión, entonces quiere decir que estoy haciendo negocio, que mi dinero en el tiempo, aún con la inflación promedio, no se va a ver afectado. Por lo tanto, sí tengo ganancia. Entonces, eso es bastante útil, ¿no?, en los casos que las empresas quieran hacer presupuestos con todo esto de la inflación. En Bolivia, ¿cómo haríamos para calcular las inflaciones promedio? Tendríamos que tomar las cotizaciones de las UFBs, la que tiene el Banco Central, y más o menos, no sé, de 10 años, 5 años atrás, cómo se ha ido manejando la inflación. Evidentemente que habría que un poquito analizar el caso de la pandemia, porque son esos periodos donde se le llaman cisnes negros, ¿no?, que cuando son cosas que no siguen una tendencia, sino que se rompe la tendencia, son cosas muy no tan habituales, ¿no? Habría que trabajar esa parte un poquito para ver cuánto es la inflación promedio y cuánto se espera en el futuro, y con esa información poder ver si alguna inversión le favorece hacerla hoy día o no le favorece, porque gracias a estas herramientas de matemática financiera podemos encontrar los valores equivalentes en cualquier periodo de tiempo, ¿no?, simplemente usando esta fórmula y calculando las inflaciones con las tasas, ¿no?, porque la inflación al fin de cuentas es una tasa de interés que se está aplicando, que pierde valor el dinero. ¿Alguna pregunta de este enunciado, este ejercicio? Una pregunta, licenciado. Claro que sí, adelante. Necesariamente para calcular el grado de inflación, ¿no es cierto?, se puede sacar de la UFB. Por lo menos tenemos de referencia eso, porque ese índice de la UFB está indexado a la inflación. Esa es nuestra única referencia en Bolivia. Sería la referencia más cercana a la realidad. École, la más cercana. También ya tendríamos que entrar a un campo de más de análisis. Podríamos ver quizás tal vez otro tipo de empresas internacionales que estén evaluando más o menos
cuánto va a estar la inflación en Bolivia, unas proyecciones, quizás el Fondo Monetario, quizás el Banco de Desarrollo o el Banco Internacional de Desarrollo, el BID, algunos de estos tipos o organismos que tratan de calcularlo, ¿no? Cómo están las economías en el mundo. Podríamos tal vez tomar en cuenta eso para poder analizar si una inversión para hacerla hoy día es rentable o no es rentable, ¿no? Porque el tema de la inflación siempre va a actuar en forma como interés compuesto y es bastante útil, ¿no? En el caso de hacer presupuestos y todo eso, para ver si las inversiones son buenas hacerlas hoy o no, ¿no? Por el tema inflacionario, que sería bastante interesante. Sí. Ok, listo, licenciado. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Bien. Perfecto, ya estamos avanzando bastante bien por lo